Su gracia, pido la unción y la inspiración de su bendito y santo Espíritu para que en esta noche su nombre sea revelado en el corazón de cada hermano y de cada hermana. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, bendito sea Jesucristo. ¿Cómo están, hermanos y hermanas amadas? En el bendito nombre de Jesús les saludamos, esperando que cada uno de ustedes estén en Cristo. Tengo una frase muy propia, ¿no? Estando en Cristo estamos bien, lo demás son detalles. Amén. De los cuales Él se encarga de arreglarlos. Así que espero que ustedes estén en Cristo, y estando en Cristo estamos bien. Amén, mis hermanos. Agradezco al Señor que me dé este privilegio junto a mis hermanos de estar cada noche con ustedes y de poder exponer las Escrituras tal como están escritas, palabra que en este tiempo final ha escaseado, palabra que necesita el pueblo. La Escritura dice claramente, y quiero leer esto un poquito para poder saludarlos a cada uno de ustedes con estas palabras que dijo el profeta menor, ¿ya? Sea bendito el nombre de Jesús. Lo dijo Amós, ¿ya? En el capítulo 8, en el verso 11, cuando él dice: he aquí vienen días, dice el Eterno, Señor nuestro, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. Y eso es algo tremendamente terrible, amados hermanos. Esperando que este programa pueda suplir la necesidad de muchos hermanos, una necesidad espiritual, porque la palabra es espíritu. El Señor Jesús dijo eso: mis palabras son espíritu y vida. La palabra hay que entenderla bajo la directriz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu del Santo está en nosotros, tenemos la capacidad de poder entender, de poder comprender el mensaje del reino.
y este provocará un crecimiento en nosotros, este provocará un temor reverente, este provocará, mi hermano, ese deseo ardiente que tiene que estar en todo hijo de Dios. Haciendo una comparación a esto, en Isaías capítulo 29, en el verso 10 dice esto, mis amados hermanos, para que nos quede bien claro. 29, 10, del 9 al 11 lo voy a leer mejor. 29 del 9 al 11. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra, porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, de vuestros profetas, ¿ya? Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Eterno Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que no les ha sido enseñado. Es fuerte verdaderamente, pero este es el tiempo en que la iglesia debe esforzarse, amado hermano, en poder entender el tiempo que estamos viviendo y todos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, acá en Chile. En el norte de nuestro país hay una zona de catástrofe, ¿no es cierto? Sí, torrenciales. Lluvias torrenciales, ha habido un aluvión en donde hay algunas personas desaparecidas. Hoy día mismo, en Centroamérica, hubo un terremoto, Sí. ¿ya? Que llegó hasta Miami, ¿no es cierto? Sí. Grado 7,7. Es decir, todos los días está ocurriendo algo. Ayer leí esa noticia al reloj apocalíptico que tuvieron que ver los científicos, ¿no es cierto? Y estos científicos, un grupo de gente que tiene, ¿cómo se llama? Premios Nobel. Así que no es cualquier científico, este grupo que han declarado que el reloj del apocalipsis está por activarse y que le quedan 100 segundos. Sí, ¿Lo oyó usted? y también están llegando a un acuerdo entre Donald Trump y Israel para tener un acuerdo de paz, dicen. Está acelerando Donald Trump Sí. este proceso de un acuerdo para que haya paz y seguridad. Y la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hermano, estamos viviendo en medio de una olla que está a punto está en ebullición ya la olla. La olla está a punto de reventar. Estos científicos están declarando esto y los 100 segundos es para que haya una catástrofe en el mundo. Puede haber una guerra nuclear o puede haber una catástrofe natural por el cambio climático. Esa es la respuesta que los científicos dieron. Y vamos a mirar un poquito las escrituras porque esto está declarado. Esto que estoy diciendo está declarado en las escrituras con respecto a los científicos. Bueno, quiero saludarles con esto, mis hermanos, para que podamos tener diligencia en atender lo que las escrituras nos enseñan. La escritura no es simplemente para tranquilizar una conciencia o simplemente para extasiarnos en las promesas divinas, ¿ya? La escritura tiene que ver con formar el carácter y la imagen del Cristo. Las escrituras son las que nos revelan el tiempo que estamos viviendo y detrás de todo esto que nos espera a la humanidad. Ciertamente nosotros sabemos que la iglesia ha de ser levantada en cualquier instante. Estamos viviendo ese momento, mi hermano. Estamos viviendo ese proceso que la iglesia en cualquier instante será levantada. Vamos ya, no quiero meterme aquí
Ya lo vamos a tratar ahora, mi hermano. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada y estamos en una página de internet llamada www.radiosudamerica.cl, saliendo al mundo entero. Desde Santiago de Chile, un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos a lo largo y ancho de nuestro país y también a nuestros hermanos que nos sintonizan en diversas naciones. Que el Señor nuestro Dios, Yeshua, Hamashiach, Hashem Adonai, sea el que les bendiga, el que les abra los ojos del entendimiento para que juntos podamos escudriñar esta Sagrada Escritura. En esta noche, allá en los controles está mi amigo Matías, como siempre, y me acompaña a mi lado mi hermano Hugo Espinosa. ¿Cómo está mi hermano Hugo? Dios lo bendiga. Bueno, siempre viendo los acontecimientos, que todo está escrito y todo tiene cumplimiento, porque si está escrito es porque tiene cumplimiento, porque no lo ha dicho un hombre cualquiera, un científico o un matemático, sino que lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sabe todas las cosas, antes que suceda algo, Él ya lo sabe, ya están en su presencia todas las cosas desnudas como que ya hubieran pasado. Para Él no es imposible que Él no lo sepa, porque Él lo dijo, porque ya lo sabía Él. Por lo tanto, debemos acatarnos a la palabra del Señor, qué es lo que está escrito, qué es lo que está aconteciendo, y esas son señales inequívocas que tendrán que cumplirse, porque el Señor no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Y todo está escrito en la palabra del Señor. Y anoche escudriñamos la palabra ahí en Juan 10, cuando al Señor lo trataron de blasfemo, porque le decían, tú siendo hombre, te haces pasar por Dios. Y por eso lo iban a apedrearlo, porque el Señor hacía muchas obras, pero ¿por cuál de las obras me van a apedrear? Le dijo el Señor. No te vamos a apedrear por ninguna obra buena que hayas hecho, sino que por la blasfemia que has dicho, te vamos a apedrear. Pero el Señor nunca fue blasfemo, sino que siempre decía la verdad, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad, por lo tanto, Él le hablaba solamente la verdad. Bueno, vamos a seguir hablando esta noche, que tengamos un poquito más tiempo para que podamos comprender la palabra del Señor y podamos meditarla en nuestra vida, en nuestros corazones. Amén. Bueno, sea bendito Jesucristo. Dos puntos de los que estábamos haciendo mención y retomaremos un poco de lo que declaramos ya anoche. A ver, tomemos eso que estaba allí en Juan, capítulo 10, y estábamos en el verso 27, ¿no es cierto? Cuando el Señor hace una distinción clara con respecto a lo que es simiente de Él y lo que no es simiente de Él. Capítulo 10, verso 26, ya en adelante. Juan, capítulo 10, verso 26. ¿Leo esta versión, mi hermano, o quiere leer esa usted? Lea usted. Yo leo. Dijo, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Ya, ahí ya está declarando de que hay gente que no le pertenece al Señor, ¿ya? Y evidentemente que estos que estaban en este incidente era gente religiosa. He compartido con ustedes muchas veces, y esto lo he compartido en intimidad con mis hermanos, que cuando mi hermano Pedro declara de que el juicio de Dios ha de comenzar por la iglesia, ¿se recuerda? Como Amén, dice sí. mi hermano, ya quiero leer esto para que mi hermano sepa, porque dice, porque el capítulo 4, verso 17 de la primera carta de Pedro, dice, porque es tiempo de que el juicio, no la busque porque vamos a seguir leyendo eso, la voy a leer yo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, que es la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, o sea, ¿de qué manera nosotros debemos caminar, mi hermano? Sabiendo que somos ovejas del Señor, ¿ya? Sí, amén. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, aquí hay dos tipos de hombres, ¿ya? El impío y el pecador.
estas dos figuras que aparecen aquí, las quise leer para que usted me entienda lo que estoy diciendo, tiene que ver con gente que no es simiente de Dios. Hay gente, el impío es el hombre que está dentro de, creyendo que es hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero se opone a la sana doctrina del Señor. Aparenta nada más. ¿No es cierto? Claro. Tiene una apariencia, ¿no es cierto? Ese es el impío. Lo he insistido, el impío es un religioso hipócrita, un religioso que está dentro, oye la palabra de Dios, pero no la hace, no la obedece. ¿Ya, mi hermano? Por eso leí ahí esta parte de lo que habla Isaías en el capítulo 29, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Entonces, en cambio, el pecador es el hombre natural, es el hombre que no está dentro de la religión y que vive en delitos y pecados, ¿no es cierto? Porque ese es el común de lo que es su vida. Eso es lo que diariamente la contingencia de sus hechos son ellas, ¿ya? Pero ambos, tanto el impío como el pecador, son gente que no son simiente de Dios. Entonces, cuando el Señor está discutiendo esto que lee Hugo, y cuando el Señor les dice claramente, más vosotros no creéis, porque creer implica obedecer, ¿ya, mi hermano? Más vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os lo he dicho. O sea, toda persona, hermano, aunque esté dentro, ¿ya? Aunque se haga pasar por cristiano, ¿ya? Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a conocer? Por sus frutos, por sus hechos, por su conducta, ¿no es cierto? Y por mucho que haga actividad religiosa, siempre marcará un precedente en su vida. ¿Cuál es su conducta, su forma de ser? Ese pecado encubierto que lleva, amado hermano. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros para que seamos verdadera simiente de Dios. Por eso tenemos que limpiarnos cada día más, mi amado hermano. Así la Escritura lo enseña. El Hijo de Dios tiene que vivir esta experiencia cuando habla el Espíritu del Santo por boca de mi hermano Juan en el libro del Apocalipsis. Cuando, a ver, voy a leer esta versión que es más antigua porque es más completa. Quédese ahí, mi hermano Huguito, porque ya vamos a seguir leyendo eso, porque es muy interesante. ¿Ya? Apocalipsis, ¿ya? Capítulo 22, cuando el Señor le dice, el verso 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Amén, mi hermano. El Señor no tiene ningún interés en traer al impío o al pecador, ¿ya? En otras palabras, el Señor no tiene ningún interés en traer una simiente que no le pertenece a Él. El Señor solamente traerá su simiente. De eso estábamos hablando anoche, ¿no es cierto? Y Eugenio, que hoy día no está con nosotros, él hacía mención que en cada texto, en cada porción de las Escrituras, vemos estas dos simientes. Poníamos el ejemplo cuando el Señor muere en la cruz y muere en medio de dos simientes, separando la simiente, ¿no es cierto? La simiente del Señor y la simiente del malo, ¿ya? Mirábamos, ¿no es cierto?, el caso de Zaqueo, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús le dijo, he aquí un verdadero hijo de Abraham, ¿no es cierto? Porque el Señor, el Hijo del Hombre, dice, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y hablábamos del sentido de pertenencia, lo que pertenece al Señor. Entonces, cuando leemos esto en Apocalipsis 22, verso 11, la iglesia debe parar oreja para atender con diligencia esto. Dice entonces, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Quiénes son los injustos? Los que no han alcanzado justificación. ¿Y por qué no han alcanzado justificación? La Escritura dice claramente en el capítulo 5 del libro de los Romanos, que usted debe saberlo, mi amado hermano, Romano, lo voy a leer textualmente para no errar en nada, capítulo 5, libro de los Romanos, verso 1, dice que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice esa versión? El 5.1. Dice, así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo.
por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Eterno. Amén. Bendito sea Dios, amado hermano. Entonces, ¿quién tiene esto? La iglesia. Entonces, por eso aquí dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El injusto es aquel que no ha creído, aquel que a lo mejor cree ser hijo de Dios y tiene actividades religiosas, pero no se somete a la pureza de la palabra, a la demanda que la Escritura hace, ¿no es cierto? Y luego dice, el que es sucio, estoy en Apocalipsis 22:11, el que es sucio, ensúciese todavía, pues mi hermano, Sí. ¿no es cierto? Y luego dice, y el que es justo, los que hemos alcanzado justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? El que es justo sea todavía justificado y el santo sea santificado todavía, es decir, siga apartándose para el Señor. Amén. ¿Ya? Entonces, la figura está clara de lo que la Escritura nos enseña, lo que el Señor declaró. En el verso 26 de Juan 10:26, encontramos una simiente que no le pertenece al Señor porque nunca se va a someter en obediencia a la demanda de la palabra de Dios. El hombre buscará, mi hermano, su propia interpretación o usará la Escritura, ¿no es cierto?, y la manipulará a su antojo para no ser redarguido por ella. Mi hermano Pablo, cuando le escribe a mi hermano Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para instruir en la voluntad perfecta de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda obediencia, para toda buena obra, porque la obra es la obediencia. Amén. ¿No es cierto? Sí. Leamos el verso 27, capítulo 10, verso 27 del Evangelio de Juan. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Bendito sea el Señor. Mis ovejas. Entonces aquí entra, hermano, la declaración de Jesucristo que hay simiente que le pertenece a Él. Porque cuando dice mis ovejas, está hablado con un sentido de pertenencia, de propiedad. Sí. Amén, mi hermano. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y esto de que dice, mis ovejas oyen mi voz, bendito sea Jesucristo el Señor, tiene que ver con lo que aconteció en el capítulo 8 del Evangelio, del mismo Evangelio de Juan, ¿ya? Cuando el Señor le habla a un grupo de judíos que habían creído en Él, ¿ya? El verso era... A ver, vamos a buscar esta otra. Sea bendito Jesucristo. Ya. Capítulo 8. En el verso, vamos a leer del verso 42 en adelante. Hermano Hugo, para que vamos entendiendo. Ya. Dice, Jesús le dijo, si su padre fuera Dios, me amarían, puesto que he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué ustedes no comprenden mi palabra? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son del padre acusador y el deseo de su padre quieren poner por obra. El que es homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla de su propia mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya, bendito sea Dios. El Señor Jesús le dice claramente, esta otra versión dice de esta manera, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. ¿Verdad que sí? ¿Por qué dijo esto el Señor? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque este mandato está en el segundo mandamiento. Y amarás a tu prójimo. Al Señor tu Dios. No, es el primer mandamiento. Ya. El segundo es semejante al primero, ¿se recuerda?
Sí. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? ¿Y cuál es el prójimo? Nuestro Señor Jesús. Amén. Porque la palabra prójimo viene de próximus, es decir, el que se aproximó. Entonces, cuando el segundo mandamiento dice que es semejante, la semejanza que tiene es que si uno ama a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, tiene que amar a aquel que viene de Dios. Porque Dios hecho carne. Porque Dios manifestado en carne. Por eso es semejante el segundo mandamiento al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces el Señor les dice a estos religiosos: si vuestro Padre, ¿cuál era el verso que está? El 42. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Se da cuenta que el Hijo de Dios reconoce el lenguaje de Dios? Sí. Ya. Entonces el Señor le dice: ¿por qué no podéis reconocer mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Es decir, la palabra a estos individuos le provocaba molestia. ¿Por qué razón? Porque ponía en evidencia su hipocresía. Por eso nosotros no somos muy queridos en el mundo, en el ámbito evangélico, porque hemos puesto en evidencia la mentira y la hipocresía de muchos predicadores, mi hermano. ¿Ah? Y el Señor siempre les ponía ejemplos como la vivencia que tenían los israelitas que criaban muchas ovejas, y uno era el pastor que las guiaba a esas ovejas, y las ovejas no oían la voz de su pastor que les guiaba allí, les hablaba, sino que a los extraños no le podían oír, no reconocían la voz, el timbre de voz, digamos, de su pastor. De los extraños, sí. Hace años atrás hubo una hermana en la congregación que ella pastoreaba ovejas en el campo. Sí. Entonces ella me contaba de que de niñita la mandaban a cuidar las ovejas, y de repente ella se sentaba debajo de un árbol y pegaba un silbido, y las ovejas venían. Las ovejas reconocían el lenguaje de su pastor. Yeah. ¿Se da cuenta? Me acordé de eso. Entonces, por eso el Señor le dice aquí: vosotros no podéis, a ver, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Ya? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de lo suyo propio, ¿no es cierto? Porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí el Señor planteó claramente y separó, ya, aunque estos que estaban ahí con el Señor, recordemos que eran religiosos, porque en el verso, ¿cuál era en el 31, ya? Cuando dice claramente, en el mismo capítulo 8:31, decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que aquí hay una condición para dar a entender de que somos simiente de Dios, si permanecemos en la palabra. ¿Ya, mi hermano? Esto no se trata de todo un protocolo religioso en donde la gente lo cumple a cabalidad, ¿ya? Un culto religioso tiene un protocolo, ¿no es cierto? Y después viene una palabra que quiere dejar conforme a toda la gente que está allí, para que toda esa gente, conforme ya por lo que se le dijo, pudiesen, ¿no es cierto?, desocupar, vaciar sus bolsillos en muchas ofrendas. Porque ese es el negocio de estos predicadores. Pero a esa misma gente, si les hablásemos la verdad, y si Dios pudiese poner orden en aquellos lugares, tenga la plena seguridad que mucha gente, amado hermano, huiría de esos lugares. Porque la gente resiste, porque la gente una persona que no es simiente de Dios no puede oír la voz de Dios, no puede reconocer la voz de su pastor.
La Escritura enseña claramente que el pastor y obispo de nuestras almas es Jesús, el Cristo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros oímos su palabra, reconocimos su lenguaje. Y por eso atendemos con diligencia a la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente, insisto en esto, gente que está dentro, que la Escritura la cataloga como impía, que aparenta una piedad. La palabra pío viene de temor reverente, ¿ya? De temor a Dios, ¿ya? Pero estos son impíos, que no tienen ningún temor a Dios. Es gente que simplemente oye, ¿no es cierto? Dice amén, pero en su vida privada está divorciada de lo que dice amén cuando se congrega. Por eso tenemos un montón, hermanos, de gente evangélica, mundana, llena de pecado y de inmundicia. Tenemos un montón de gente, ¿ya? Gente que no ha renacido de nuevo, gente que no ha experimentado ese nuevo nacer. Hay un montón de gente, y no tan solo gente que se sienta en la silla, en las bancas, sino que también predicadores que no han experimentado ese nuevo nacer. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Siga mi hermano Hugo. Estamos en el capítulo 10, ¿no es cierto?, del Evangelio de Juan. Dejémoslo. Para terminar el capítulo 8. Entonces, el Señor, mire lo que dice el verso 8:45, dice, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, la palabra redarguir significa convencer con amonestación, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el Señor dice, ¿quién de vosotros me puede amonestar, ¿no es cierto?, de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Quería terminar estos textos. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Subraye estos textos, mi amado hermano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Faltaba lo principal ahí. Evidentemente. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que le faltaba? No eran simiente. Claro. Sí, mi hermano. No eran de Dios. Nunca. O sea, aquí hay gente que es de Dios y hay gente que no es de Dios, amado hermano. Por más que vestiduras se pongan religiosas, por más sotanas que se pongan, mi hermano, por más cucuruchos que se pongan, por más cuellos clericales que se pongan, por más ternos y corbatas que se pongan, amados hermanos, si no vivimos en un temor reverente a Dios, es porque no son simiente de Dios. Y así de claro. Y como digo, mi hermano, hay montones de gente así, que quieren encerrar todo esto simplemente a través de los cantos. Y como en los cantos hay sensualidad, ¿no es cierto, mi hermano? Sí. Entonces la gente eso lo encuentra bonito. Pero vamos a la palabra, vamos a instruir a la gente, vamos a preparar gente para el reino. Entonces la gente no quiere, porque la gente no está dispuesta a ser corregida. Por estos que habían creído en el Señor le dijo claramente a estos judíos que habían creído en Él, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos no quisieron conocer la verdad. Así con muchos de los que me oyen cada noche no quieren conocer la verdad. Quieren quedarse allí estancados en lugares en donde no se les demanda nada, en donde no hay una exigencia de santidad, de consagración, en donde la gente no cambia, la gente sigue siendo la misma gente mundana de siempre. Yo he oído y hubo un tiempo en que se le dio mucho auge, en que Chile sería para Cristo según una supuesta profecía por allá por el año 1909 en Valparaíso, que había dicho supuestamente el Espíritu del Santo que Chile sería para Cristo. La verdad que esa profecía nunca se ha cumplido porque no es cierta. En este día y en estos días que vivimos, Chile se lo está llevando el diablo, mi amado hermano, y por culpa de muchos impíos, de muchos religiosos hipócritas. Los vemos en la televisión, los vemos en medio de sus escándalos, los vemos blasfemando contra las sagradas escrituras, acomodando las escrituras a sus propios intereses. Hermanos, el pueblo de Dios es un remanente. Y la palabra remanente es una palabra compuesta que significa rema. Rema es palabra de Dios y ente es el que la recibe. Remanente, es decir, el remanente de Dios
es el que ha recibido la instrucción de la palabra, se toma de ella para ser formado, para que el día en que suene la trompeta final pueda decir, heme aquí, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Ya, quedó claro, ¿verdad? Vámonos al capítulo 10 entonces. Verso 27 estábamos, mi hermano Hugo. Ya. 10, 27, Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, dice. Sigan. Y yo les doy vida eterna. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo. Pero Jesús les dijo, muchas buenas obras les he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le dijeron, por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, a ti mismo te haces Dios. Déjelo hasta allí. Allí hay cosas que hay que aclarar porque hay artículos que están puestos allí que cambian el sentido de la profecía. Esta que tengo aquí en mis manos es del año 1569. Entonces dice claramente así, mis hermanos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Mi Padre, que me las dio, mayor que de todos es. Él está declarando la existencia, ¿no es cierto?, de la deidad, de la majestuosidad, que es lo que cubre todo. Por eso dice claramente, mayor que todos es. Es decir, la majestuosidad del Eterno lo cubre todo. Ahí está hablando como el Hijo del Hombre. Sin duda. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Bendito sea Dios. Sí. Fíjense que si Él, el Señor Jesús, fuere, según el orden de algunos, ¿no es cierto?, religiosos, que viene siendo la segunda persona de la Trinidad, Él jamás habría cometido esta osadía de ponerse en primero, ¿no es cierto? Si supuestamente existiera eso que algunos afirman de que son tres personas. Sí. Yo sé que las escrituras no enseñan eso, ¿ya? No habla de tres personas, habla de una Trinidad que tiene un propósito determinante. Dios es trino, sí, y el propósito determinante es, amado hermano, rescatar, salvar, redimir lo que se le había perdido. Termina todo ese proceso y se acaba la Trinidad de Dios. En el cielo no hay tres, en el cielo hay uno solo porque siempre ha sido uno. Amén, mi hermano. Nosotros los cristianos somos monoteístas, creemos en un solo Dios, ¿ya? La Escritura dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Amén, mi hermano, en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Yeshua, ese nombre es Jesús, Amén. el Cristo, el Mashiach, el Mesías. Ya, mi hermano, Él es, no hay otro fuera de Él. Ya lo he enseñado tantas veces eso. Por eso aquí el Señor Jesús no estaba siendo osado, ni tampoco pretendía ser atrevido, sino que cuando Él dijo, yo, ¿en qué verso estábamos aquí? Se me perdió aquí la escritura, aquí estoy. Yo y el Padre, una cosa somos. Bendito sea el Señor. Yo y el Padre, una cosa somos. Que jamás se le olvide eso, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Para reafirmar esto, en el mismo capítulo 17 del Evangelio de Juan, hermano Hugo, búsquelo, perdón. Vamos a leer dos versos que están allí, ¿ya? Cuando aquí el Señor Jesús dijo, yo y el Padre, una cosa somos, está estipulado en las Escrituras. Juan capítulo 17, verso 11 y el 22. Lea el 11 nada más. 17, 11. Dice, yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo.
y yo voy a ti, Padre. Ahí ya está mal, ¿se da cuenta? Claro. Ahí dice, y yo voy a ti. Esa es una mala y pésima traducción, porque la versión más o menos que se asemeja a las copias del original le dice así, mire, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Está orando el Señor Jesús. Y yo a ti vengo. Nos dice, voy, ¿cómo dice ahí? Y yo voy a ti, Padre. Está mal, porque aquí dice, y yo a ti vengo, ¿ya? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. ¿Cuál es el nombre que había sido dado? Jesús, ¿ya, mi hermano? Para que sean una cosa como también nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. El verso 20 dije también, ¿no es cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Léalo, mi hermano Hugo. A ver si hay error ahí también. ¿Ya? Porque esto hay que corregirlo inmediatamente. El 22, no el 20, es el 22. Yo les he dado la gloria que tú me diste, porque me has dado, para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Mire, acá dice esto. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Sí. Bendito sea Dios. Si usted lee el capítulo 17, nuevamente el verso 5, que tiene una pésima traducción, las versiones modernas, porque la versión muy antigua dice de la siguiente manera, ponga atención, el 17:5 dice, ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti, antes que el mundo fuese. O sea, es tan clara las versiones nuevas, por eso digo, mi amado hermano, usted no diga amén a cualquier cosa, usted tiene que verificar. Usted, esto que estoy diciendo, usted tiene que verificarlo, tiene que escudriñar, busque versiones muy antiguas y usted va a descubrir que estamos enseñando la pureza de la palabra. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo yo y el Padre una cosa somos, Él no estaba mintiendo, porque aquí aparece el eterno yo soy el que soy. Amén. Yo y el Padre una cosa somos. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces estos volvieron a tomar piedra porque en otra oportunidad también lo habían hecho. ¿Ya? Y para apiedrarlo, ¿no es cierto? Entonces el Señor le responde, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedráis? Entonces los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Para ellos era blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Qué terrible, mi hermano, el no reconocer esta verdad que está en las Escrituras. Hay mucha gente que tiene a Jesús como algo inferior a la deidad, como viene siendo el segundo, ¿ya? No, mi hermano. Dios es uno solo y en esto que nos quede muy claro, bendito sea el nombre del Señor. Amén, mis hermanos, que insisto en esto. En el capítulo, me parece en el 5, capítulo 5, verso 18, del mismo Evangelio de Juan, aquí está, mire. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Qué tremendo eso, mi hermano. Haciéndose igual a Dios. Por eso los judíos siempre pretendieron apiedrar al Señor. ¿Ya, mi hermano? El otro texto que es muy claro para verificar esto, que está en Filipenses, capítulo 2, verso 5 y 6, para que quede claro. Filipenses, antes de Colosenses está Filipenses, ¿ya? El capítulo 2. Lea el verso 5 y 6, mi hermano Hugo, por favor. Dice, y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios,
Sí. Ya, déjelo hasta ahí. Veamos lo que dice esta versión más antigua. ¿Ya? A mí me gusta más esta versión porque esto clarifica muchísimo, mi amado hermano, muchísimo. Entonces dice claramente, Filipenses 2, ¿ya? El verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿ya? No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, el verso 7, sin embargo, se anonadó, es decir, se hizo nada. Se anonadó a sí mismo. La versión Reina Valera dice, se despojó a sí mismo. Entonces, cuando acá dice, se anonadó a sí mismo, porque no había otro mayor de quien anonadarse, ¿no es cierto? Se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Bendito sea Dios. Podría dar muchos textos más para demostrar la deidad de Jesús, para declarar que Jesucristo es el Señor. Está escrito en el mismo Filipenses, en el capítulo 2, al terminar, que dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. O sea, comienza diciendo así, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Eterno, que Jesucristo es Hashem Adonai, que Jesucristo es el eterno Señor. Amén, mi hermano. No hay duda en eso. Voy a terminar esto, mi hermano, con lo que leí en Isaías capítulo 29. Me queda un poco de tiempo, ¿ya? Con respecto a la escasez de lo que hay en este tiempo, porque esta es una profecía que ha tenido cumplimiento. Tenemos un montón de gente, como digo, mi hermano, que desconoce las Sagradas Escrituras. Capítulo 29 de Isaías, en el verso 9, y lo voy a leer rápidamente. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos no de vino, temblad no de sidra, porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros profetas, o de vuestros videntes. Es decir, aquí hay algo que está sellado para ellos. ¿Ya, mi hermano? Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si le dieren el libro al que no sabe leer diciendo lee ahora esto, él dirá no sé leer. Dice pues el Eterno, miren lo que dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Carencia de la revelación de esta profundidad que tiene el Evangelio. Por tanto, ponga atención, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo de admiración a este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Ya? Y esto era lo segundo, lo que decíamos delante, hermano, cuando hicimos alusión a ese reloj apocalíptico. ¿Ya? El Señor, y leo nuevamente, hermano, que dice, leo el verso 14, que es interesante. A lo mejor no voy a tener tiempo para exhortar todo esto. Por tanto, de aquí que nuevamente excitaré yo la admiración. A ver, voy a leer esta versión más antigua, a ver si los textos, si las palabras coinciden, mi hermano, o arrojan un poco más de luz frente a esto que estamos compartiendo. Capítulo 29, verso 14. Dice entonces, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Ay de los que se esconden del Eterno, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Es como lo decíamos una vez anterior, ¿no es cierto? Gente que tiene mal testimonio en su barrio. Entonces ahí no predican, van a predicar a otro barrio donde no los conocen, ¿no es cierto? Entonces dicen, aquí nadie me conoce, así que
puedo contar las mentiras. Sí. Hermanos, cuando habla de esto de un prodigio, dice claramente que el Señor hará un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y desvanecerá la prudencia de los prudentes. Acá dice que el Señor desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Ya? Luego dice, ay de los que se esconden del Eterno encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada. Vuestra perseverancia, a ver, ¿cómo dice? Acá hay un ay, claro, no lo leí, parece. El verso 15, leo acá esta versión más antigua. Hay de los que se esconden del Eterno, encubriendo su consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¿Ya? Todos estos que hacen cosas escondidas, mi hermano, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, ¿quién nos va a ver aquí? ¿Quién nos va a conocer? Luego dice mi hermano, vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor, no me hizo, y dirá al vaso de aquel que lo ha formado, ¿lo entendió? ¿No será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano, el Carmelo, y el Carmelo será estimado por bosque? Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán con alegría en el Eterno, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. Sea bendito el Señor. Vamos a tener que dejarlo hasta allí porque la hora nos pilló. Mañana quizás continuamos con esto para aclarar algunos términos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Este jueves nosotros vamos a estar ¿dónde? En Puente Alto, en el pasaje Apoquindo, 3206, a las 7:30 de la tarde. Allí nos reuniremos, escudriñaremos las Escrituras. Si usted vive cerca de por ahí, vaya a ese lugar. Es una casa en donde nos reunimos y adoramos al Señor y recibimos la instrucción de la palabra del Eterno. Amén. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Santo, glorioso Rey de Gloria, hemos estado exponiendo las Escrituras tal como están escritas, Padre Santo. Ahora usted ponga el entendimiento, el crecimiento a esta palabra, si ha caído en buena tierra, Padre Santo. Usted es el que da sin reproche, Señor, la sabiduría para que entendamos, Señor, lo que es usted, lo que es su evangelio, lo que es su reino. Todas las cosas que no sabemos, usted las da a conocer a través de su Espíritu. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tenemos que irnos rápido porque si no quedamos sin tren. Amén. Hay un teléfono, si ustedes quieren conversar conmigo, es el 22 62 14 425. Amén, mi hermano. Nos vamos a encontrar nuevamente mañana en este mismo punto del dial. Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Padre nuestro que estás a través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presentó su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En lo más alto del dial, Radio Sudamérica, finalizando sus transmisiones correspondientes al día de hoy. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.